Como le expliqué la primera noche, el punto de este curso, cuando lo presenté ante el Señor, era de contestar la pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién decís que soy yo? Y luego de que, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Y que eso también pueda ser su meta, nuestra meta, de realmente saber quién es este hombre. Y profundizarnos en la palabra de Dios, tocando el tema del hombre, de Dios, de Cristo, la doctrina de Cristo, la doctrina del pecado. Y esta noche quiero iniciar hablando de la resurrección. Hemos tocado eso, pero quiero profundizarnos más, porque un niño de 5 o 6 años aprende en la escuela dominical que Cristo murió, resucitó, pero quizás no entiende la legalidad o la razón atrás de la resurrección, porque la resurrección de Cristo es algo que el mundo y otras religiones no creen. Entonces tenemos que tener un buen cimiento y fundamento para poder defender la fe, defender nuestra posición y defenderla con certeza, con una claridad y una certeza en nuestro corazón, compartiéndolo con otros. Entonces vamos a orar y entregar este tiempo al Señor y pedir la guianza del Espíritu Santo a través de esta clase esta noche. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias una vez más por esta oportunidad que tú nos has dado. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, por su unción, por el Espíritu de revelación, el Espíritu de sabiduría. Oh Señor Jesús, tú eres el Maestro de maestros y te pido tu ayuda esta noche. Abre nuestros corazones, abre nuestros ojos para ver tesoros en su palabra, danos oídos para oír, corazón entendido para recibir, Señor. Queremos afirmarnos en su palabra, Señor, en su fe, en ti como hombre, como Dios. Y queremos también poder explicar, Señor, la razón por la esperanza que tenemos en ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Hebreos capítulo 6, versículo 2. Hebreos capítulo 6, versículo 2. Tenemos las doctrinas elementales de nuestra fe, o los fundamentos. Hebreos 6, capítulo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la madurez o la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. Entonces, esto es un cimiento, un fundamento vital en nuestra creencia. Es parte del cimiento espiritual de nuestras vidas. Y como expliqué la primera noche, hay un credo. Los eruditos, liberal y conservador, lo dicen que es un credo, lo han estudiado y es 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Y este credo ya existía unos 2 años después de la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo fue convertido aproximadamente el año 33, 34. Cristo murió aproximadamente el año 30. Entonces, a partir de su resurrección, salió esta afirmación de fe, que se llama un credo. Y Pablo ya recibió este credo. Él recibió este credo.
Y él lo recibió y lo compartió. Y eso fue algo, era la manera de los judíos de memorizar y compartir oralmente algo de la Escritura, una verdad, recibirla, recibir esa verdad y compartirla. Entonces, él dice, primeramente, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, mencionamos de que ¿quién es Cristo? Tiene que aparecer en las Escrituras del Antiguo Testamento, porque que murió también en el Antiguo Testamento. Y todas estas doctrinas tenemos que encontrarlos en el Antiguo Testamento como cimiento y base. ¿Por qué? Porque Juan 5:39 dice que las Escrituras testifican del Señor. Y el espíritu, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Las Escrituras profetizan y dan testimonio acerca de Jesús. Y Jesús dijo a sus discípulos que la ley habla de Él, los profetas hablan de Él, los salmos hablan de Él. Entonces, en la ley, en los profetas, en los salmos, tenemos que encontrar estas verdades que forman la base de nuestra fe. Algunos versículos en el Antiguo Testamento que nos habla de la resurrección, profetiza de la resurrección. Salmos 16, 9 y 10. Y esto fue citado en Hechos 2:27. Salmos 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia, plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y esto fue citado en Hechos capítulo 2, 27. Y habla proféticamente de que el Señor no debe quedar en el Seol cuando él está bajo en el seno de Abraham. El Seol era el lugar de los muertos, pero estaba dividido entre el seno de Abraham, donde estaban los justos, y los impíos, que estaban en el lugar del fuego, como vimos, como se ve en la escritura del hombre rico que murió. Y el Lázaro estaba en el seno de Abraham y el hombre rico estaba en llamas. Y su alma estaba ahí, su espíritu estaba ahí, porque él podía ver a Abraham. Él podía recordar los eventos de la tierra, sus hermanos. Él podía sentir el calor y tenía sed, quería agua en su lengua. Entonces, él estaba ahí, Lázaro arriba porque él alzaba sus ojos para ver a Abraham, y había un gran espacio entre los dos lugares y uno no podía pasar a un lado ni al otro. Y eso es donde Jesús descendió y luego llevó cautivo. Esos que estaban en ese cautiverio los llevaron cautivo y los llevó para arriba después de que resucitó. Entonces, Salmos 49, versículo 15. Salmos 49, versículo 15. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Tenemos Jonás capítulo 2, 1 a 10. Y el Señor mismo habló de Jonás en Mateo capítulo 12, 40, que él era un señal, que así como Jonás estaba dentro del vientre, o el estómago o dentro del gran pez, 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra. Pero así como Jonás salió, fue vomitado, también la tierra, por decirlo así, sacó a Jesús. Él salió y resucitó. También tenemos Isaías 25.
Versículo 8. Destruirá a la muerte para siempre. Hablando proféticamente de la obra del Señor. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Isaías 53. Versículo 9. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida a expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirán despojos. Entonces, Isaías está profetizando de la victoria del Señor, profetizando su agonía, su muerte, pero también que Él iba a ver el fruto de eso, Él iba a resucitar, iba a repartir con los grandes los despojos. Gloria a Dios. Oseas, capítulo 13, versículo 14. Este versículo sí me gusta. De la mano de Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Ahora, anoche, vimos que el Señor es nuestro redentor, nuestro pariente cercano redentor. Entonces aquí esta palabra, cuando menciona que yo los redimiré, los libraré de la muerte. Esa palabra librar, redimir y librar. Si lo buscas en el Strong's H1350, es redención, redimir, el Goel. Entonces, el Señor es nuestro Goel. Él es el que nos redimió, nos libró, nos rescató. Entonces, esa palabra libraré es H1350 en el Strong's, que también se usa para la palabra redimir, o el Goel, el pariente cercano, redentor. Entonces, estos versículos nos muestran muy claramente de la resurrección. Ahora, en el tiempo de Jesús, en Hechos 23, versículo 8, los saduceos no creían en la resurrección, ni en ángeles, ni en espíritu. Y en Mateo 22, el Señor también mostró la resurrección, pero por otra, como indirecto, si lo puedo decir así, por otra manera. En Mateo 22, versículo 31, respondiendo a los saduceos, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham,
Esto cuando Jehová habló a Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en versículo 29, él dijo a los saduceos, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las Escrituras claramente muestran la resurrección y muestra también a través de la resurrección el poder de Dios. Cristo mismo dijo en Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces el Señor exclusivamente está diciendo de que en Él y solo en Él hay vida y resurrección. Él es resurrección y vida. Él es Dios. Ahora, después que ascendió Jesús y vino el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 4, versículo 2, se anunció públicamente, en versículo 2, la resurrección de entre los muertos. Versículo 1 dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y versículo 33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Entonces, una de las características del mover del Espíritu Santo en Hechos de los apóstoles es la demostración del poder de Dios dando testimonio a la resurrección de Jesucristo. Ahora, hay otro aspecto que está relacionado con el envío del Espíritu Santo. Y él está relacionado también con la resurrección de Cristo. En Hechos capítulo 2, versículo 29. Hechos 2, 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, porque era importante la encarnación. Vimos ayer la legalidad de la encarnación, la ley del pariente cercano, para redimir a alguien que fue vendido o perdió su herencia o vendió su herencia. Tenía que ser un pariente cercano que de su voluntad, que él mismo era libre y tenía la capacidad para pagarlo. Si llenaba los requisitos, él podía librar a su pariente cercano. Vimos que Adán nos vendió, fue vendido al pecado, bajo el poder de la muerte. Perdió su herencia y Lucero, Satanás dijo, todo este dominio a mí fue entregado. Y Jesús nos refutó eso. Para que
se cumpliesen las Escrituras y para que Cristo podía cumplir con la ley, porque Él dijo, no he venido para abrogar la ley, sino cumplirla, para que Jehová, que se proclamó su Redentor, yo soy tu Redentor, yo soy su Goel, Él, que es Espíritu, el Verbo, tenía que tomar nuestra carne. Él tenía que encarnarse conforme a la ley que Él estableció del pariente cercano. Siendo ya hombre como tú y yo, Él ya era nuestro pariente cercano. Y Cristo de su voluntad ofreció a sí mismo al Padre. Él también era libre de pecado. Y 3, Él tenía la capacidad, la habilidad de pagar el rescate con su sangre. Por eso Pedro dice, 1 Pedro 1, 18, no habla él dijo, no ha sido comprado conforme a la vana tradición de sus padres con oro y plata, sino con la preciosa sangre del Cordero sin mancha. Entonces, en cuanto a la carne, el Espíritu de verdad da testimonio que Jesús es Jehová en la carne, Él es Cristo. El espíritu error, el espíritu anticristo va en contra de eso. No acepta que Jehová Dios, Elohim, Dios eterno, se hizo carne. Dicen que es un ángel que se hizo carne, o que era una ilusión, una apariencia de un hombre, pero era un espíritu. Y dan muchos peros, pero todos tienen algo en común. Buscan a derribar y menospreciar quién es Jesús, su identidad, el yo soy. Recuerda, él dijo a los discípulos, a los judíos, si no creen que yo soy, moriréis en sus pecados. Entonces, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, el Mesías, Jesucristo, para que se sentase en su trono. Entonces, como Dios prometió una descendencia, y David murió, no fue resucitado, el Espíritu Santo estaba viendo la descendencia de David, simiente, que iba a cumplir con esa promesa de que siempre habrá un simiente de David sobre el trono. Y viéndolo antes que habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Y había en una sola vez 500 personas que vio a Cristo resucitado. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cristo dijo claramente, yo me voy a regresar al Padre, pero no te voy a dejar solo. Yo le enviaré el Consolador. Esperen en Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el día de Pentecostés no solamente era el cumplimiento de la ley del tipo del Pentecostés, 50 días después de la resurrección de muerte y resurrección de Cristo, la resurrección, primer día, 50 días después, Pentecostés. Pero era el testimonio de que Jesús había ido. O sea, Él está sentado a la diestra. Ellos vieron a Jesús y Él dijo, voy para mi Padre. Él está allá. ¿Cómo saben que Él está a la diestra del Padre? Que Él está vivo, que sigue viviendo, porque Él envió al Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo
que dice Hebreos 9:14, mediante el Espíritu eterno, Cristo ofreció a sí mismo. Entonces, uno de los enfoques principales de la iglesia era la resurrección que se encuentra en Cristo Jesús. Y ellos dieron testimonio de la resurrección de Cristo con poder. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Hemos leído, visto estos versículos, pero merece ser repetido. 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Ahora, ¿por qué dice Pablo, si Cristo no resucitó, todavía estáis en vuestros pecados? ¿Recuerda anoche cuál es la diferencia entre el sacerdote, sumo sacerdote del Antiguo Testamento, y Cristo como el sacerdote del Nuevo Testamento? ¿Perdón? Ellos siempre morían. Entonces, ¿el sumo sacerdote murió? ¿Resucitó? No. Otro tomó su lugar. Luego él murió, ¿resucitó? No. Otro tomó su lugar. Y entonces el hecho que se repetía y se repetía y se repetía sumo sacerdote y se repetían los sacrificios significaba que realmente el pecado no había sido removido ni la muerte conquistado. Y si Cristo no resucitó y Él era del orden de Aarón y no de Melquisedec, entonces Él murió como Aarón, murió como los otros sumos sacerdotes. Si ellos no resucitaron y Él es de esta línea de Aarón y Él no resucitó, entonces significa que los pecados todavía el pecado es un problema. No ha sido absuelto, no hay perdón, no hay limpieza. ¿Me están entendiendo, hermanos? Por lo tanto, entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. Vea, si usted dice que no hay resurrección y usted está predicando por fe en un hombre muerto que no ha resucitado, que eres perdonado, entonces eres un falso testigo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, si solo en esta vida tenemos esperanza, si Cristo no ha resucitado y yo estoy viviendo en esta vida y le estoy predicando la resurrección, si Cristo no resucitó, eso me hace un falso testigo. Y eso significa que solo en esta vida tengo esperanza y después, nada. Ese es el argumento que Pablo está presentando.
Él está tratando de hacerles pensar, ¿sabe realmente lo que usted está diciendo? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primero de resucitar con un cuerpo glorificado, un cuerpo que domina la muerte, que nunca morirá. Por eso Él es el mediador de un pacto eterno. Por eso Pablo habla en Hebreos de la redención eterna. Porque Él está sentado a la diestra del Padre. En la cruz dijo, consumado es. Se sentó a la diestra del Padre. Su obra está terminada. Está esperando hasta que sus enemigos todos estén sujetos bajo su pie. Todo poder, poderío, dominio, autoridad. Vimos ayer que el último enemigo que va a vencer es la muerte, que es un espíritu, un ángel. Vimos eso en Apocalipsis capítulo 6. Y el Hades y el ángel es lanzado en el lago de fuego. Y después viene el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, versículo 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí es otra cosa que tenemos que entender. Para que Dios podía destruir el poder de la muerte, Jesús tenía que ser hombre igual como tú y como mí. Tú y yo. Él tenía que tomar carne y sangre, cuerpo igual como tú y yo tenemos. Él tenía que ser parte de la raza adámica. ¿Por qué? Porque Él está identificando con aquel que falló. Y para vencer donde Él falló, Él tenía que tener victoria. Él tenía que en todo tener la victoria, Cristo. Entonces, para librarnos de la muerte, un hombre tenía que superar la muerte. Un animal no podía hacer eso. Un ángel no podía hacer eso. Porque no fue un ángel que pecó. Entonces, cuando los testigos hablan de Micael, se encarnó, no. Él no representa a nosotros. Porque en la palabra de Dios no habla de un ángel siendo redentor. Isaías 44:6 dice que Jehová es el redentor. Ningún versículo en el Antiguo y Nuevo Testamento va a mencionar que un ángel es el redentor. Jehová es el redentor. Entonces Jehová nos creó, Él tiene la responsabilidad, Él tiene el plan, Él sabe cómo hacer las cosas a la perfección. Entonces Él se encarnó con un cuerpo que recibió de María. María es descendiente de Adán, también del linaje de David. Entonces la muerte entró por un hombre. Entonces la resurrección tenía que suceder por medio de un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Somos descendientes de Adán. Y este cuerpo va a morir. ¿Por qué? Porque podemos decir que Adán era nuestro primer padre. Si vamos retrocediendo todos para atrás, vamos a llegar a donde Adán. Entonces, Cristo, así como nosotros estábamos en Adán, los que están en Cristo serán resucitados. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Por eso bautizamos. Otro fundamento, otra doctrina elemental. El bautismo en Romanos capítulo 6
Versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, si no hay resurrección, si Cristo no resucitó, ¿sabe cómo sería el bautismo? Muy pocos serían bautizados, porque significa sumergirlos y dejarlos hasta que se muere y se quedan ahí bajo el agua. ¿Cuántos quieren ser bautizados? Yo no. Pero el propósito de la resurrección, el bautismo, es el agua, representa esa tumba. Y entramos en la muerte y resucitamos, salimos con vida en Cristo. Estamos identificando. El cristianismo es el eje, el meollo de ser cristiano es nuestra identificación con Cristo. Todo tiene que ver con nuestra identificación con Cristo. Y si Cristo no es Dios, ¿cómo puede sermos reconciliados por un mediador que no es Dios? Si el mediador no tiene que ser Dios, entonces usted u otro puede ser mi mediador y ayudarme a alcanzar mi unidad y unión y perdón con Dios. Pero ningún hombre puede ser eso. Por eso Cristo dijo, vosotros sois de este mundo, de la tierra, yo soy de arriba. Yo he venido desde el cielo. Si no creen que yo soy, morirás en su pecado. Y el Señor fue muy claro, muy exclusivo. Yo soy el camino. Yo soy la puerta, la puerta angosta, el camino estrecho. Hay solo dos caminos. Y si usted quiere la vida, es a través de mi persona. Y el mundo no le gusta escuchar eso. Porque en el mundo está el espíritu de este mundo, el espíritu del anticristo, el espíritu del error. El Dios de este mundo, que es el padre de mentiras, y por lo tanto, Él va a mentir para engañar. Y lo que tiene todos los demás sectas y religiones falsas es esto. No aceptan, no reconocen la identidad de Jesucristo como Jehová Elohim en la carne. Y que fue nuestro sustituto. Vimos eso ayer de la imposición de manos sobre el animal. Y luego que Él resucitó, que significa Él fue aceptado, fue aprobado. Ahora, en la ley, en el primer día, el día después del día sábado, primer día domingo, los sacerdotes agarraron una gavilla de trigo, no de cebada, y lo mecían ante el Señor y lo presentaba ante Él, así. En la mañana, cuando ellos están haciendo eso, ¿qué hizo Cristo? Se ascendió y se presentó al Padre. ¿Recuerda María? No me toques, no ha ascendido mi Padre todavía. Lo primero que hizo Jesús es ascender y llenar y cumplir con el tipo de la ley. ¿Por qué los sacerdotes levantaban ese gavilla, ese manojo de cebada? Estaba representando la resurrección. Esto lo va a recibir en su curso estudiando fiestas o ofrendas. Pero ese día subió Jesús primero y se presentó ante el Padre. La resurrección significa que lo que Él dijo que consumado fue cierto. Que Él resolvió el problema del pecado. La deuda fue cancelado. No llamas común lo que yo he limpiado, dijo Dios
a Pedro. Ok, regresando a Corintios capítulo 15. Versículo 24 a 23. Porque cada uno su debido orden. Y aquí está el orden. El primero que resucitó de entre los muertos, que vivirá y vive para siempre, Cristo. Luego las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego en el fin. Cuando entregue al reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y eso vimos ayer en Apocalipsis. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Luego vamos a versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo? Necio. ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces, versículo 39 está hablando diferente, las bestias, peces, aves. Versículo 40, hay cuerpos celestiales, las estrellas, no cuerpos físicos, o sea, hay estrellas, sol, luna. Y luego dice, uno es la gloria de celestial, otro terrenal. Uno es la gloria del sol, otro la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Quiero leer 2 Corintios. Capítulo 13. Sí, 2 Corintios 13, versículo 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios, para con vosotros. Versículo 45, así también está escrito, 44, hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, cuerpo carnal, cuerpo terrenal, cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Eso es lo que dijo Jesús, yo soy del cielo. Entonces,
Versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la imagen de Adán, un cuerpo que va a morir. Traemos también la imagen del celestial, el cuerpo de Cristo. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Para que podamos vivir espíritu, alma y cuerpo con Dios. Así como Adán antes de pecar era entero, completo, sin pecado, tenía su imagen, su gloria, caminaba con el Señor. Así también él tenía la imagen del celestial, pero al ser separados de Dios, separados de la vida, si usted corta una rama del árbol va a morir porque está separado de la savia. Adán se separó y Eva desobedeció, se separó de la vida. Recuerda que el Señor cuando fue tentado respondió a Satanás: del pan no solamente vivirá el hombre, sino de cada palabra, cada rema que viene de Dios. Las palabras que os hablo son espíritu y vida. Entonces, la vida de Dios lo tenía Adán y Eva, mientras ellos caminaban en obediencia a esa palabra. Cuando ellos se dieron vuelta la espalda a esa palabra y desobedeció, fueron cortados. Entonces, ese cuerpo terrenal hemos heredado y vamos a morir. Pero cuando estamos en Cristo, tendremos la imagen de Él. Y tendremos el cuerpo como Él tiene. ¿Por qué? Porque Él es un hombre. Por eso es tan importante la encarnación. Si no fuera por la encarnación, tú y yo nunca podríamos tener un cuerpo glorificado. ¿Cómo vamos a tener eso? Sin un mediador. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y hombre. Toda nuestra identidad se encuentra en la identidad de Jesús. No somos nada aparte de Él. No tenemos nada aparte de Él. El Señor mismo dijo: sin mí nada puedes hacer. Entonces carne y sangre no puede heredar el reino de Dios, pero un cuerpo glorificado como Cristo sí puede. Entonces dice versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes, estar constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Ahí está el meollo de la vida cristiana, en el Señor Jesús. Si Él no ha resucitado, mejor vamos a casa, porque estamos aquí entonces. ¿Verdad, hermano?
En vano es. Pero Cristo ha resucitado. Gloria a Dios. Él es la vida. Él es el camino al Padre. Y si permanecemos en Él y perseveramos hasta el fin y morimos en Cristo, seremos resucitados en Cristo. Gloria a Dios. La resurrección de Cristo es importante porque también con la resurrección está la remisión y perdón de pecados. En Hechos capítulo 5, versículo 31. Hechos 5, 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entiendo que en los manuscritos o en los libros que tienen los musulmanes, que Mahoma también, a Mahoma se le preguntó si él sabía que iba al cielo y él no tenía certeza. ¿Puedes depositar a alguien su confianza en el líder de una religión que él mismo dice, ni yo estoy seguro? Pero ¿qué diferencia entre él y Jesús? Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y él cree en mí. Aunque muera, yo lo levantaré. Es que Cristo era exclusivo porque Él es la verdad y también fue muy claro. Él lo presentó como es y eso es lo que hace la verdad. La verdad presenta las cosas como es. La verdad no se esconde. ¿Sabe lo que sí se esconde? Son las mentiras. Son lo que es falso. Si alguien está caminando bien y no ha hecho ninguna infracción de la ley, puede venir un ejército de policía buscando un ladrón del banco y usted no se va a preocupar. Pero si el ladrón del banco está a su lado y él ve esa multitud, ese gran grupo de policía llegando, ¿qué va a hacer él? Se va a jalar. Porque sabe que ha hecho mal. El falso no puede estar de pie ante la verdad. Vea, eso es lo que dice Salmos. Salmos capítulo 1. Los primeros 6 versículos, hay una diferencia entre la justicia, los justos y los injustos, los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces Jesús mostró claramente la verdad. Y él podía decir con certeza, así es el camino, yo soy el camino.
Ahora, quiero leer unos versículos para mostrar esto. Antes de que continuamos viendo los versículos que están relacionados la resurrección con el perdón de pecado. Juan capítulo 2, 19. Este es el líder de los cristianos. Juan 2, 19. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ahora, ¿qué confianza tiene una persona que su líder principal dice, yo no estoy seguro? Pero sígame. Eso sucedió una vez. Yo era joven, yo estaba en mi carro y un estrecho de carretera muy largo, como de 1,5 kilómetros derecho. Y yo vi algo blanco, alguien caminando en blanco, todo vestido de blanco. Y mi primer pensamiento era, es un ángel. Pues, es un ángel. ¿Por qué todo vestido blanco? ¿Desde cuándo uno va a encontrar un personaje caminando en la calle, en la carretera, totalmente vestido de blanco? Y me acerqué y vi que era un anciano. Y vestía una túnica, todo blanco. Bueno, yo iba a cierto lugar y cuando regresé, él todavía estaba caminando. Entonces, paré el carro. Bajé la ventana y le pregunté si él quería un ride o jalón, no sé cómo aquí dicen ahora. ¿Un jalón? En Costa Rica dice un ride. Un jalón. Y él dijo, no, voy caminando. Pero después me dice, me gustaría que tú me sigues, que tú seas mi discípulo. Le dije, no, lo siento. No. Yo tengo mi carro, yo no quiero dejar mi carro y andar con usted caminando. Entonces, ¿quién va a seguir eso? Una persona así. Pero dice la Escritura que ellos recordaron lo que dijo Jesús después de la resurrección. Y dice, creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Mateo 12, versículo 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, esta es mi opinión, nada más. No es doctrina en su libro, es mi opinión. Pero en mi opinión, Él murió. En mi opinión. 3 días y 3 noches en un pez y luego lo vomita con vida. Si lee lo que dice Jonás, dice que él fue hasta Seol. Entonces estoy pensando, si Jesús fue el corazón de la tierra y así como Jonás, así también el Hijo del Hombre, entonces en mi opinión, eso sucedió con Jonás y fue un milagro. Es mi opinión. Yo no puedo decir así es. Pero me encaja más con la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. A menos que fue un milagro que Él podía sobrevivir 3 días y 3 noches, 72 horas, sin oxígeno, en el estómago de un pez. Dios puede hacerlo. Pero si Jonás está representando la muerte y resurrección de Cristo, tiene más sentido que Él murió y luego lo sacó el Señor, lo vomitó como un tipo de la resurrección. Pero el punto es esto.
El Señor está diciendo así lo que sucedió con Jonás. Así como él estaba en ese pez 3 días y 3 noches, sea vivo, sea muerto. Él estaba en la profundidad del mar, que también que representa ser sepultado, ¿verdad? Entonces, sea vivo, sea muerto. Él es un tipo de la muerte y resurrección de Cristo. Y Cristo proclamó eso. Entonces los judíos podían recordar, bueno, él estaba en el pez, en el agua, obviamente, tipo de muerte. Salió 3 días después con vida, pero no podían relacionar los dos. Pero después de la resurrección ya ellos entendieron. Entonces, Mateo 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de las escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. 17:23. No, perdón. Sí. Versículo 22. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, versículo 23, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Entonces, el Señor ya sabía. Ese es un hombre que conoció su futuro, conoció cómo iba a morir, quién iban a ser los instrumentos, quién iba a participar en eso, pero él iba a resucitar otra vez. Entonces, Jesús es alguien en lo cual se puede confiar. Isaías 28. (16) Por tanto, Jehová el Señor dice: aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Pedro cita este versículo. Y al final dice, el que creyere en él no será avergonzado. Pablo les dijo, yo sé en quién he creído y estoy persuadido. Y yo le digo a ustedes, con la autoridad de las Escrituras, a los que están viendo, escuchando, los que van a escuchar en el futuro, si tú pongas tu confianza en el Señor Jesucristo, no serás avergonzado. Él no te va a fallar. Él sabía que iba a morir y resucitar. Él sabía cuál era su misión, su propósito. Él sabía el plan del Padre para él. Él estaba muy claro, lo declaró antes y se cumplió toda la pie de la letra. No he venido para abrogar la ley, sino cumplirla. Mateo 5, 17, 18. Romanos capítulo 1, 4. Hablando de Jesucristo, versículo 3. El Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos 1, 3. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y el Señor dijo algo muy interesante, dijo, los que se resucitan serán hijos de la resurrección, hijos de Dios. Los hijos de Dios no solamente son nacidos de nuevo, pero para ser completo como hijo de Dios adoptado,
tenemos que tener nuestro cuerpo como Cristo tiene su cuerpo. Es que el propósito de su muerte y resurrección no solamente era remover la deuda de pecado, reconciliarnos con Dios, pero también que podemos ser los hijos de Dios por completo. Romanos 8:28, somos conformados a la imagen de su semejanza. Perdón, 29. Que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Romanos 8:29. Entonces, nuestra salvación inicia con el nuevo nacimiento, pero termina con nuestro cuerpo resucitado, glorificado, con la misma vida. La vida que recibimos en nuestro espíritu, que nos hace nacer de nuevo, que nos une con Dios, esa vida eterna será manifestado en este cuerpo. Sembrado en corrupción, resucitado incorruptible. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Él murió, condenó el pecado. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Por qué lo condenó? Porque cumplió con la ley, nunca pecó, vivió una vida justa conforme a la ley. Él no hizo pecado, no cometió pecado, no conoció pecado. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios capítulo 5, 21. En el Antiguo Testamento había una ofrenda para el pecado. Había una ofrenda para las transgresiones, una ofrenda de paz. Y Cristo cumplió con todos esos sacrificios, los 5 sacrificios que hay en el libro de Levítico. Él es nuestra ofrenda de pecado. Él es nuestra ofrenda para transgresiones. Él es nuestra ofrenda de paz. 2 Corintios capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él fue hecho el sacrificio de pecado por nosotros. Él cumplió con la ley, Levítico. Él no conoció pecado, no cometió pecado. Filipenses capítulo 2. Versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta que consumado es y murió. Todo lo que él hizo fue en obediencia a la voluntad del Padre. Y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, incluyendo muerte, Hades.
Toda rodilla en los cielos y la tierra y debajo de la tierra se doblará. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay una hermana en Honduras, se llama Elizabeth de Ochoa, de Comayagua. Ella es esposa de pastor, pastorea en una iglesia. Y estuve hace muchos años en Honduras, estaba enseñando una clase en un instituto bíblico, y ella me contó una experiencia que ella tuvo donde el Señor la llevó al infierno. Y la llevó a un lugar ahí donde vio a muchas personas que antes caminaba con el Señor y estaba apartado. Pero algo que la impactó tanto es, al principio el Señor no entró, ella solo estaba llevado ahí, pero vio que llegó Satanás un poco lejos, él no podía tocarla. Pero cuando Jesús entró, ella vio a Satanás arrodillarse ante el Señor y todos los demonios. Y ella dijo esto, ella estuvo ahí 2 horas y ella me dio el testimonio, como 45 minutos en el CD. Y ella dijo esto: yo sé no solamente por la palabra de Dios, pero yo vi con mis ojos cómo Satanás se arrodilló ante el Señor Jesucristo. Él sabe que él fue derrotado. Y el Señor Jesús cumplió con la profecía de que el calcañar de él iba a aplastar la cabeza de Satanás. Entonces la resurrección de Jesús nos da una certeza divina de que hay remisión y perdón de pecados, que el pecado ha sido removido por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Yo creo que casi este curso, que el siguiente curso que debe seguir este curso es el libro de Hebreos. Romanos capítulo 5, versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La palabra justificación es un término legal que se usa en los tribunales y significa exonerar, absolución. Significa resolver un reclamo. Significa librar la persona de una deuda. Significa dejar en libertad por medio de un dictamen judicial. Significa libre de su deuda, ya no hay cuenta más. No hay registro. Hemos sido justificados por medio de la resurrección de Cristo. Ahora, el hecho que Él resucitó no significa que automáticamente todo el mundo ya es salvo. No. Porque Él tiene que ser invitado. Por eso pronunciamos las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Hechos, capítulo 13, versículo 38. Saber pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. ¿Cuál es el problema del pecado? ¿Qué hace el pecado? Y también trae barrera. Isaías 59, versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vea los pecados:
Sus manos están contaminados de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz a iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejan telas de arañas. Y el que comiere de sus huevos morirá. Y si los apretaren, saldrán víboras. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas y cualquiera que por ellas fuera no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Estos son los pecados. Esa es una descripción de lo que trae división entre Dios y el hombre. Y Pablo citó esto. Entonces, ¿cómo puede un hombre ya condenado, ya muerto, resucitar a sí mismo? Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados. Efesios 2, 5. Entonces, recuerda el ejemplo que di ayer. Digamos que hay un velorio y luego hay un incendio y claman, salgan todos. Y mientras que va corriendo un hombre y ve el cuerpo, el ataúd, dice, levántate, corre, hay un fuego, un incendio, corre, corre. No puede, porque está muerto. Entonces, por eso ninguna religión o secta puede alcanzar la salvación, porque ya éramos muertos en pecados. Muertos no tiene vida. Espiritualmente Adán murió. 900 y algo años después murió su cuerpo. Pero espiritualmente estaba muerto. ¿Qué hace la evolución? La evolución hace que el hombre piensa que es solo animal. Solo tiene emociones, pero no tiene espíritu. Si no hay espíritu, no tenemos que preocuparnos del pecado. Porque significa entonces que no hay separación, no nada que ver con Dios. Pero es que Dios sopló aliento de vida. Él es espíritu, formó el espíritu del hombre. Pero como Él es eterno, su espíritu es eterno, cuando Él impartió su espíritu, formó espíritu, ese espíritu es eterno también. No se puede destruir un espíritu. La diferencia es que el espíritu tiene la vida de Dios o no tiene la vida de Dios. Satanás es un espíritu, es un ángel, pero no tiene la vida de Dios. Es muerto espiritualmente hablando. Y él va a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1, 14. Versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cómo? Su muerte, siendo el sacrificio perfecto. Y luego, a través de su resurrección, somos trasladados al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Hebreos, capítulo 9,
versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso el Señor Jehová tenía que ser hombre. Porque Levítico 17:11, la vida está en la sangre. Entonces, cuando Cristo murió, o antes de morir, derramó sangre. Su sangre fue derramado. Y cuando murió como sacrificio perfecto, recuerda la sangre del Cordero en Hechos 12. ¿Qué poder tenía la sangre del Cordero para el primogénito? ¿Ah? Tenía vida y lo guardó ¿de qué? La muerte. El Cordero inmolado, su sangre protegió el primogénito de la muerte, el ángel de la muerte. Decir, cuando el ángel de la muerte vio sangre, no tenía potestad. Juan 1:29, Juan Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita los pecados. Ahora, ¿dónde viene el poder de la muerte? Por medio del pecado. Pero si en Cristo nuestros pecados son removidos, ¿dónde está la potestad de muerte? No hay. Y si alguien ha vivido una vida justa y muere en obediencia al Padre y muere inocentemente porque él mismo no cometió delito, ¿sería justo o injusto si el Padre lo resucita? ¿Sería justo? ¿Sería justo o injusto condenar a un hombre inocente a la cárcel por vida, que es inocente? Injusto. Pero si él merece eso y sí cometió la infracción de la ley y si era culpable, sería injusto o justo meterlo ahí y dejarlo ahí. Justo. Entonces, Jesús fue tomado ¿cómo? En prisión. Cuando lo agarraron, lo metieron en la prisión, ¿era inocente o culpable? Inocente. ¿Qué tiene que hacer con un hombre inocente? Librarlo. Cuando murió confiando en la voluntad del Padre, el sacrificio perfecto, hubiera sido injusto para el Padre dejar un hombre justo que nunca cometió pecado, que fue obediente hasta la muerte, quedar muerto. Amén. Dios sería un justo. Entonces, para proclamar su justicia, para que el Padre proclamara su justicia, resucitó a su Hijo y proclamar que el pecado ha sido removido. En Romanos capítulo 3, capítulo 23, en adelante. No, versículo 21. Pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ya hemos visto lo que la ley y los profetas hablaba del Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuantos todos pecaron y están destituidos o han caído corto de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación o expiación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, los judíos, y por medio de la fe la incircuncisión, los gentiles. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿cómo confirmamos la ley? Bueno, la ley dice un cordero molido nos protege de la muerte. Él es el cordero pascual. Cumplimos con esa ley de comer de la carne que fue asado por fuego. ¿Qué fuego pasó Jesús? Fuego de la cruz. El que come de mí, de mi carne, bebe mi sangre, tendrá vida. Él es el cordero pascual. Cuando pensamos de eso, del cordero pascual, y podemos ver Cristo, el cordero, los dos se unen y podemos entender el poder de la sangre, el poder de su muerte y resurrección, y cómo su sangre perdona, limpia y proteja. Podemos continuar un poquito más. Hemos visto que Jesús es el Hijo eterno de Dios. En Juan capítulo 8, versículo 58. Salió hace unos años atrás el código de Da Vinci, algo así. Más o menos entiendo que es acerca de Jesús, pero que en esa película o en el libro, que él solo era un hombre, nada más, que murió. Un hombre, no era Dios. Pero la Escritura dice diferente. Juan capítulo 8, versículo 58. Versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y él lo vio y se gozó. Versículo 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Versículo 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Éxodo 3:14. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? ¿Por qué se molestó los judíos? Una vez más querían apedrarlo. Una vez cuando dijo, más después en Juan 10:30, mi padre y yo somos uno, querían apedrarlo. ¿Por mis buenas obras? ¿Por cuál? No, por sus obras buenas no. Pero que tú siendo hombres te dice que eres Dios. Entonces los judíos entendieron claramente lo que le estaba diciendo. Porque vieron a él como solo hombre. Y no tenían la revelación de que él era hijo de Dios, el Mesías.
Él es el yo soy, Él es eterno. En Juan 14, versículo 9. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Cristo es la revelación visible del Dios invisible. Hebreos capítulo 1. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos.